Bien, continuaremos entonces con nuestra clase. En los últimos conceptos que hemos estado discutiendo el último tiempo está relacionado más bien a la conservación de la energía, un concepto muy vital para la física. Entonces, ¿qué hemos estado mirando? Permítanme colocar la tablet y ver qué era lo que hemos estado discutiendo. Entonces, hemos estado discutiendo distintos sistemas que conservan energía. Partimos primero con un resorte. Y a partir del resorte mostramos que la energía se conservaba, y esta era la energía que encontramos que se conservaba. Entonces, en el caso del resorte, teníamos esta energía que la separamos en una parte cinética, que siempre identificamos que va como la masa de la velocidad al cuadrado, por una energía elástica que estaba acá. Posteriormente estudiamos un problema gravitacional, donde mostramos entonces que también se conservaba una cantidad de energía, que era energía de nuevo cinética, y una energía potencial, en este caso gravitacional, a diferencia de la anterior elástica, esta es gravitacional, donde va como la masa por la altura, donde encontramos este resultado muy bonito. Este es el resultado, insisto, resultado de Torricelli. Posteriormente, bueno, hablamos un poco de la utilidad de usar la energía para calcular cosas, estaba muy bien. Y nuestro último, bueno, también hicimos el problema de la energía de mover un objeto en dos dimensiones, y también mostramos que su energía respectiva también tenía esta forma de estar. Y el último ejemplo que hicimos, que todavía no lo hemos hecho en clase, así que trataré de tomar bien los tiempos para que nos sincronicemos y no vaya tan adelantado, fue simplemente el péndulo simple, en el cual toma el péndulo simple y, como les comenté, bueno, ustedes hicieron una labor de encontrar esta ecuación que describe el péndulo simple a través de distintas formas de operar. Algunos usaron, por ejemplo, opciones que a uno le enseñaba como el torque, y otros usaron esencialmente lo que yo esperaba, que tomaran, digamos, fuerzas, reacciones y, en este caso, tensión, y después hacer algunas relaciones matemáticas, pudieran entender este problema. Entonces, a partir de esto, logramos mostrar que había una cantidad conservada, donde hicimos solo una cosa media distinta. Fue que encontramos que tenía esta forma acá, pero nos hicimos la pregunta que qué función nos daba su tasa de variación, en este caso, no con respecto al tiempo, sino con respecto al ángulo, nos daba seno. Demostramos que esa función que tenía esta propiedad era, entonces, simplemente usando esto ya conocíamos, era un coseno. Ok, buscamos que un coseno satisface esta propiedad, y encontramos entonces que el sistema se conservaba esta cantidad que está acá. Y con ella hicimos algunos análisis tanto en el plano, como lo hicimos en clase, y en tres dimensiones, y también vimos con el computador que efectivamente en el espacio de fase las trayectorias, si las describíamos, entonces describían órbitas muy interesantes así, y por acá tenía unas órbitas así que espero podamos mirar de nuevo en clase un poco con calma. Entonces, también hablamos de la noción del trabajo y la energía potencial, ¿ok? Pero antes de hablar del trabajo y energía potencial, quisiera hacer algún comentario que creo que era importante acá, que lo voy a comentar. Simplemente voy a copiar de nuevo esta, digamos, fórmula de la energía de un péndulo. Entonces, energía del péndulo. Entonces, energía. Entonces, colocamos como un comentario, colocamos este paréntesis para recordarnos que un comentario, después volvemos a un paréntesis. Entonces, energía del péndulo. Entonces encontramos que la energía del péndulo entonces tenía la forma siguiente. Bueno, ahí la perdí. Vuelvo a colocarla acá. Entonces ahí está la energía del péndulo, y quisiera comentar algunas cosas sobre esta energía del péndulo, digamos. Entonces acá hay un dos. Lo primero es que uno podría preguntarse de dónde proviene esta energía que estamos colocando en este caso acá. Y uno podría decir que la energía que viene en este caso está asociada simplemente al hecho que tenemos una energía cinética y una energía potencial. Veamos, tanto energía cinética como energía potencial correctamente describen esta energía. Primero es que si tenemos un péndulo, entonces nos imaginamos un péndulo acá, y si calculáramos, si este ángulo es teta, y calculáramos se está moviendo, entonces si calculáramos con qué velocidad se mueve, bueno, simplemente diríamos que la velocidad de eso que está ahí, dado que el desplazamiento, este arco que está ahí, ese, sería algo así como el largo que tiene por el ángulo. Eso nos da el desplazamiento
que tendría, digamos, ese péndulo. Por ejemplo, si se está moviendo, si quieres, más fácil hacia arriba para que sea más simple imaginar que está creciendo en la otra dirección. Entonces contaríamos que su velocidad simplemente sería L por L es constante, así que su velocidad tendría que estar dada por su velocidad angular. Así que eso nos daría que la expresión anterior en realidad nos está diciendo que la energía que está escrita ahí es simplemente la masa por la velocidad, en este caso del péndulo que está recorriendo ahí el cuadrado, por tanto energía cinética menos. Y después nos quedaría esta otra parte acá, que uno quisiera interpretar qué es esto de esta acá. Pero si miran, es exactamente la energía potencial que esperábamos, solo que está escrita en las variables del ángulo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Porque, bueno, en este caso, si colocamos un sistema de coordenadas acá y pensamos que la energía potencial era simplemente es mg por la altura, ¿ok? Por I. En este caso, la altura está medida desde acá, por lo tanto, esta distancia valdría, ¿cuánto valdría aquí? Valdría mg por menos esta distancia que está acá, porque está hacia abajo, y la distancia sería simplemente esta distancia que vemos aquí, es L coseno de teta, y es eso finalmente lo que tenemos acá. Así que en realidad, esta fórmula que vemos ahí, que parecía ser un poco compleja, no era muy compleja, era más bien muy simple de entender. En realidad esta fórmula es la energía potencial escrita en, en estas variables angulares y esta parte acá es la velocidad angular que está escrita en estas coordenadas acá. Por supuesto, el problema recupera lo que esperamos que debiera tener el problema. Muy bien, eso un pequeño paréntesis y volvemos a la parte acá que estábamos discutiendo, que es la energía, en este caso, energía, el trabajo en realidad, la energía y la potencia. El trabajo, vamos a ver que es un concepto importante, muy importante en física. Y por otro lado, sobre todo en la visión de poder entender cómo hacer máquinas, particularmente la época termodinámica, será fundamental. Veremos también la noción de potencia. Entonces partimos simplemente con la ecuación muy general de Newton, suponiendo por supuesto por ahora, por simplicidad, que la masa no depende del tiempo. Encontramos entonces la ecuación de Newton que tenemos en este caso acá. Y vemos que al multiplicarla por la velocidad que hemos estado haciendo sistemáticamente y a partir de eso tratar de buscar algo que no varíe en el tiempo, mostramos que por el lado, entonces el lado eh, que tenemos acá, que sería el lado izquierdo de la ecuación, vemos que simplemente es la masa por velocidad al cuadrado. Y el lado derecho es la fuerza por la velocidad. Entonces lo que nos mostré es que entonces uno puede concluir que tenemos esta expresión que está acá, que nos dice que la tasa de variación de energía cinética es proporcional a la fuerza por la velocidad. Y este concepto fuerza por velocidad les dije que era la tasa, lo que da cuenta de la tasa de variación de la energía cinética. Y esto le llamamos potencia, que también les mencioné que se mide en unidades de watt, en una James Watt, quien estudió las máquinas a vapor. Ok, va a estudiar, digamos, mucho de este tipo de problemas, estudiará la máquina a vapor. Ok. Y Watts, como vemos, lo que va a ser interesante es tratar de entender relaciones entre la energía térmica, la energía cinética, la energía potencial. Entonces, en este contexto, o el contexto que a nosotros nos interesa, es que descubrimos acá, si quieren verlo así, descubrimos que la variación de energía cinética es igual a esta cantidad. Y les dije entonces esto que se medía en unidades de watt, nos daba cuenta que cuando teníamos un sistema físico y entonces queremos saber cómo es la tasa, va por la fuerza, por la velocidad. Y una aplicación muy, muy simple, muy interesante, esto que está acá, tiene que ver con los motores. Entonces les mostré unos motores la clase pasada y les tengo que convencer que los motores, cuando uno compra un vehículo o compra una máquina o algo, tenga un motor, o cualquier sistema físico tiene un motor. Finalmente se puede preguntar si tiene una potencia o un gasto, una potencia dada, digamos, o sea, una capacidad de transformar energía cinética. Y esa capacidad física es la fuerza por la velocidad. Y como les expliqué en el caso de un motor, cuando uno cree que vaya más rápido, más lento, la fuerza que va a tener ese motor va a disminuir o aumentar en función de la velocidad que apliquemos, porque lo que tiene constante es la potencia. ¿Ok? Así que eso nos sirve para entender un poco cómo funcionan los motores. Muy bien, lo que vamos a hacer, digamos, ahora es tratar de, a partir de esta noción, introducir una nueva noción profunda que es la noción del trabajo. Entonces, el trabajo en física es algo muy, muy importante, el trabajo.
Desgraciadamente, la noción de trabajo que usamos en nuestra vida cotidiana, lo usamos en distintas expresiones. Me gusta mucho una expresión, digamos, que se usa en Argentina que llamamos laborar o laburo, como les gusta decir a ellos. Em, es una expresión que me gusta porque con eso, cuando más bien el uso cotidiano en nuestra vida de trabajo, para mí es más bien pienso lo que uno entendería por laburo, pero en física trabajo va a tener un concepto distinto, va a ser en realidad tomar algo y aplicarle una fuerza y trasladarlo, que es un concepto muy preciso. Es decir, cuando uno piensa o escribe, o cualquier cosa que estén haciendo, por ejemplo, si no están aplicando una fuerza, no sería un trabajo en sentido físico, pero yo prefiero guardar entonces esta separación para decir laburo y trabajo. Trabajo es cuando lo ocupo en el sentido físico y laburo en el sentido usual de trabajo, solo para que tengamos un lenguaje común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es que fíjense, lo que he mostrado hasta ahora es que la variación instantánea de la energía cinética es igual a la fuerza por la velocidad. Esto nos enseña algo profundo que nos dice que cómo esto se relaciona al otro, pero si recuerdan el proceso inverso que usó Newton, que él lo notaba como sumas, digamos, infinitas de pequeñas cosas, nos decía que si yo tenía, por ejemplo, la variación, en este caso, de la posición, y esto era igual a la velocidad, entonces decíamos que esto era igual a R en t igual a R en t0 y la suma, el área bajo la curva de la curva velocidad como función de t por dt. ¿Ok? Entonces usamos esto para calcular y entender entonces cómo se relaciona el vector posición con el vector velocidad. Y lo mismo hicimos para la aceleración, es decir, que si alguien me decía que la aceleración tiene que ver con la tasa instantánea de la velocidad, entonces la velocidad, el proceso inverso me decía que era la velocidad inicial en un instante dado inicial. ¿Ok? Y este se relacionaba entonces, y acá era T0 a T, y esto, bueno, T', una la integración de esta suma, que era sumar el área bajo la curva entre T0 y T, y aquí sería simplemente la aceleración de T, en este caso, prima de T', y esto entre T0 y T. Entonces, si se fijan, podemos aplicar este problema inverso. Entonces, aquí podríamos preguntarnos qué pasa con este problema inverso de, en este caso, usar esta relación interesante que tenemos acá. Entonces, uno quisiera preguntarse, si usamos esta relación que está acá, ¿ok? ¿Cuál es el problema inverso asociado? Dejemos un segundo. Ok, muy bien. Que déjenme, tengo un pequeño problema con este que está acá. Ok, tengo. Ok, no me está escribiendo eso que está ahí. Ok, no importa, que lo arreglamos después. Entonces nos queda que esto, entonces nos queda esto que está acá, que nos interesaría entender bien. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que acá, fíjense, de nuevo tengo la tasa de variación instantánea de algo, y este algo entonces es igual a, en este caso, esta función f por b. Por lo tanto, a partir de esta relación, si usamos el proceso inverso, concluiríamos que la energía cinética en un instante t, si quieren final, debería ser igual a la energía cinética en un instante t inicial, llamémoslo t0, más la suma o el área bajo la curva, en realidad esta vez de esta expresión que sería la fuerza por la velocidad, y esta es integrada de t entre t0 y t. ¿Ok? Eso es lo que usaríamos como expresión para entender, digamos, la energía cinética. Así que nos queda esto hasta acá. Ahora muchas veces a uno le gusta introducir esta notación, vamos a llamar delta K, la variación de energía cinética en un tiempo t, en un tiempo inicial, llamémoslo t0, y esto si lo defino así, entonces nos diría que lo que tenemos acá es simplemente que la variación de energía cinética está dada por la fuerza por la velocidad por dt entre t0 y t. Hasta ahí está todo bien y se entiende perfectamente lo que estamos diciendo, y de hecho esta es la expresión correcta. Pero en la práctica vamos a ver que a uno le gustaría más bien usar otro tipo de expresión para poder calcular o expresar correctamente esta expresión que está ahí, digamos.
uno quisiera usar, digamos, otra expresión para calcular con ella que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué expresión? Entonces, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos esto ahí, pero esto que está ahí no es tan cómodo para usarlo, porque obviamente depende del tiempo, sería algo así como la potencia, sería esto que estaríamos hablando ahí, sería algo así como el área bajo la curva de la potencia, eso es lo que estaríamos graficando en este caso. Si tuviéramos que calcular, tenemos que conocer el tiempo, la potencia entre este 0 y t, tendríamos esta curva, el área bajo esta curva, entonces nos estaría dando la diferencia entre la energía cinética en t menos t0. Pero veamos que esto se puede hacer de una forma un poco más práctica haciendo lo que vamos a tratar de hacer ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo ahora? Simplemente es que volvemos acá y lo que hacemos es lo siguiente. Es que uno se pregunta, bueno, ¿qué será este F, este delta K, que es igual a esta suma o integral, como lo hemos llamado, área bajo la curva de F por dB dt? Entonces uno diría, bueno, esto formalmente es F por dB, pero dB es dr partido por dt por dt. Entonces, si piensan como sumas, ¿ok? Si piensan como sumas, entonces fíjense que acá que tenemos algo así como este dr a dt por dt, en realidad es r en t más delta t menos r en t partido por delta t multiplicado por un delta t. Por lo tanto, eso sería simplemente r en t más delta t menos r de t, y esto lo estaríamos llamando simplemente dr. ¿Ok? Si quieren, es como si esto Newton pensaría que se cancela y nos queda delta r. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente expresión, que es muy importante. Nos diría que la variación de energía cinética entre un estado T0 y T1 va a ser igual a simplemente la integral de, o el área bajo la curva, ahora de qué curva, del producto de la fuerza por el desplazamiento infinitesimal. ¿Ok? Eso nos daría exactamente la variación de energía. Sí. Perdón, nos daría la variación de energía en este caso que está acá. Ahora, ¿qué significa esto? Tratemos de entender qué significa esto exactamente. Esto va a tener un significado muy profundo. Significa que, imagínense ustedes que están acá. Esto, pues pensemos que estamos en el espacio. Ok, tenemos X y Z. Y nosotros inicialmente estamos en algún punto por acá, en T0. Y después nos movemos y hagamos la trayectoria por la cual nos movemos desde T0 hasta un cierto punto que está acá, en T. Entonces, si se mueve, entonces diríamos que es fácil. Esto es una trayectoria, una curva, y entonces en cada instante el delta R, que lo miraríamos de acá, acá este sería delta R. Si hacemos un delta R más un delta R, el delta R entonces sería esa curva que está ahí, es decir, entre cada punto tendríamos un delta R que va acá y se mueve así. Entonces, esta vez, esta suma es una suma interesante, es una suma sobre un camino. O sea, nos tenemos que dar un camino, así que en este camino déjenme llamarlo gamma. Llamamos este camino gamma. Es un camino en el espacio tridimensional, gamma. Y lo que hacemos en este caso es que, dado este camino, cualquiera sea, puedo definir en cada instante el delta R, que significa me doy la diferencia infinitesimal y voy en todo delta R. Y esta suma que está acá, en realidad nos gusta también, se puede escribir así, va a ser como integral, en este caso, sobre un camino, gamma, en el cual esencialmente, ¿por qué? Porque, bueno, cuando cambiamos el t, por supuesto, ahora el tercer partido inicial, digamos al final, esto es un camino en el cual tomamos la fuerza en cada punto del espacio. Imagínense, aquí coloco la fuerza, por ejemplo, fuerza va hacia allá, aquí la fuerza va, supongamos, un poco hacia acá, aquí la fuerza hacia allá, así, qué sé yo. Y lo que hacemos es que en cada punto del espacio multiplicamos la
fuerza por este delta R y eso nos da un número, el cual lo sumamos sistemáticamente sobre este camino. Y esa suma de cosas infinitesimales, porque son infinitesimales porque delta R es pequeño, eso nos va a dar lo que llamamos esto, que aquí nos quedaría simplemente como F por delta R. Y esto es lo que llamamos, si quieren, una suma, ahora, pero son un camino. Antes eran sumas que pensábamos siempre todo el tiempo, pero al cambiar de este variable que hicimos, este cambio que hice acá, que parece muy natural, pensando como Newton, nos lleva a que ahora el tipo de sumas que vamos a hacer es, dada una trayectoria, queremos calcular una suma. ¿Ok? Entonces, esto lo que vamos a llamar es simplemente una suma sobre un camino. Esto es un poco más sofisticado de lo que hemos visto antes, pero nos da una suma sobre un camino. Y esta suma, muy interesante, nos dice que nos da cuenta de la variación de energía cinética entre el punto T0 y T. Está dada por esta suma sobre este camino gamma, que si quieren en T0, en T0 está en una posición dada, R0, y en T en otra. Y esa integral nos da esto. Bueno, va a ser esta noción la que vamos a llamar trabajo. El trabajo, entonces, va a ser simplemente la suma o el área bajo la curva de la potencia integrante de cero, que sería esta interpretación que está acá, que es correcta, no tiene nada malo, la interpretación es correcta. O análogamente, va a ser la suma ahora del producto de la fuerza por los desplazamientos que va generando. ¿Y por qué esto me va a dar lo que vamos a llamar trabajo? Trabajo, por supuesto, bueno, nos gusta usar simplemente siempre esta noción de trabajo. En inglés usaríamos work. Nos queda más bien esta noción que llamaríamos W es igual a la fuerza por el desplazamiento sobre un camino. ¿Ok? Tenemos eso que está ahí. Esta, por supuesto, se mide en diferencias de energía. Así que lo primero sabemos que la noción de trabajo, ok, eso es el trabajo. El trabajo, por supuesto, se mide en unidades de energía y se mide en unidades de Joule. ¿Ok? Tenemos unidades de Joule que da cuenta del trabajo en el sistema. Y la idea esencial es que piensen, tomen un objeto, cualquiera sea, y se preguntan, bueno, tomo este objeto que está acá, lo levanto y me pregunto cuál es el trabajo que tengo que hacer para mover esto. O sea, cualquier objeto, si lo trato de mover, entonces hay que aplicarle un trabajo, me da un trabajo. Así que este trabajo da cuenta de es, lo vamos a llamar así, da cuenta del trabajo realizado por la fuerza F. ¿Ok? Así que me da cuenta de la noción del trabajo realizado por una fuerza. Entonces, déjenme tratar de explicarles un poco cómo se aplica y cómo se entiende esto. Entonces, vamos a un ejemplo obvio y simple, que es simplemente tomar un objeto y dejarlo caer. O sea, si tomo este objeto que está acá y lo dejo caer, entonces, en este caso, la gravedad trabajó porque lo trajo desde mi mano, donde está acá. Ya sabemos, un punto de vista transformó energía a potencia cinética, pero un punto de vista uno se puede preguntar de la fuerza, qué es lo que hace cuando este objeto cae. Entonces uno diría que simplemente la gravedad realiza un trabajo, ¿ok? Que lo bajó. Pero en cambio, fíjense al revés, voy a tratar de explicarlo después. Para yo levantar este objeto y llevarlo a la posición original, necesito yo aplicar una fuerza que sea tal que vence la gravedad y esta fuerza me permite ahora yo trabajé para hacer esto que está acá. Esta no es la que vamos a usar y es la opción importante. O sea, uno necesita decirle qué fuerza debo aplicar sobre algo para obtener un trabajo dado, digamos. Entonces, ese concepto va a ser el que sistemáticamente vamos a estar realizando para entender muchos sistemas físicos en cuestión. Oh, Loli, ya, pero ¿por qué? Todo el tiempo, el último tiempo, Loli me viene. ¿Le pueden dar comida a Loli que me viene a molestar? Entonces, eso es lo que queremos calcular. Entonces, déjenme ilustrarles cómo trabaja la gravedad cuando hace algo. Entonces, ¿cómo trabaja? Entonces, hacemos un ejemplo. El ejemplo primero, vamos a un ejemplo simple, acabo de decir, ejemplo. El ejemplo es tomamos un objeto y lo dejamos caer bajo el efecto de la gravedad. Entonces, suponemos que el objeto partió de acá y va a caer a una distancia h. Y uno se pregunta en este caso, la gravedad
cómo trabajó. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabaja la gravedad para tomar un objeto y bajarlo a una cierta distancia h? ¿Cómo trabaja o cuánto trabaja? ¿Cuánto, cómo trabaja? En realidad la pregunta es ¿cuánto trabaja? ¿Cuánto trabaja? En realidad es cuánto. Vamos a cambiar el cómo por cuánto mejor. ¿Cuánto, cuánto trabaja la fuerza de gravedad en dejar caer un objeto de masa m a una altura h, desde una altura h? ¿Ok? Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es simplemente uno diría, bueno, el trabajo va a ser simplemente la fuerza por el desplazamiento en R. Y en este caso nos movemos en una curva muy simple. La curva que estamos haciendo es una línea recta, así que es bastante más simple. Entonces, como es una línea recta, lo que tenemos que hacer es que nuestro delta R es simplemente moverse en esta línea. Entonces, nuestro delta R, como es moverse en una línea, es muy fácil. El vector delta R va a ser simplemente de, en este caso, Y. ¿Ok? Y si ocupé el dy, obviamente estoy pensando que va hacia arriba. Entonces, en realidad lo estoy representando desde acá. Ese, aquí es x, y, se mueve hacia arriba. El delta y, entonces delta r. Obviamente es un vector por y. Y la fuerza, en este caso, ¿cómo sería la fuerza? Y la fuerza F es la fuerza de gravedad, que en este caso vale menos mg y. Por lo tanto, si hago el producto punto de esto con esto, me va a quedar simplemente F, perdón, F, que es mg, va a ser mg, ok, va a ser mg por y, eso es 1, me queda el signo menos, y la suma de dónde a dónde tiene que ir, esta suma, el área bajo la curva, el área bajo de la curva en este caso va a ir desde la posición inicial, que está en h, y tiene que llegar a 0. Y esto multiplicado por supuesto por di. Esto es lo que tengo que calcular. Una vez que hago eso, encuentro eso que está ahí. ¿Ok? Así que perfecto. Nos queda esto que está ahí. Y ahora resolvemos eso. Entonces, bueno, esto me queda el trabajo. M y G son constantes, así que lo puedo sacar de de la suma, porque simplemente es un elemento común en todo, así que puedo asociar, factorizar, si quieren verlo así. Me queda menos mg de h a 0 de d. Entonces, en este caso, como les dije y les traté de enseñar, uno se puede preguntar la primitiva. ¿Qué cosa me da uno? En este caso, la primitiva, cuando tenemos esta suma, sabemos que las primitivas, eso se lo enseñé hace un tiempo atrás, ahora lo vamos a empezar a usar un poco más. Y esto nos dice simplemente que la primitiva sería menos mg, y la primitiva de lo que me da constante, eso es simplemente y, y lo tengo que evaluar en h y en 0. Y por tanto el trabajo vale, bueno, en H e Y, o sea, en H cuando lo evalúan en 0 es 0, y cuando lo veo de ser menos, evalúan el límite inferior, así que me queda menos, menos, me queda más, MGH, y por lo tanto uno descubre que el trabajo realizado por la gravedad acerca de un objeto de masa M de una altura H es simplemente MGH. Entonces, el trabajo de hacer caer un objeto, el trabajo acerca de un objeto desde una altura h es simplemente, entonces es simplemente mg por h. ¿Ok? Eso, la gravedad trabaja para bajar un objeto. ¿Ok? Así que muy interesante, nos da exactamente algo que entendemos bien. Ahora uno se podría preguntar varias cosas. Se podría preguntar, pero ahora al revés. ¿Cómo ¿Cuánto debía trabajar alguien para hacer el problema inverso? Es decir, tomar el objeto que está acá y, por ejemplo, levantarlo hasta una altura h.
levantarlo hasta una altura h. Es decir, tomar el objeto o aplicarle una fuerza y en este caso levantarlo hasta llegar a una altura h. Entonces sigo pensando en un objeto de masa m y levantarlo a una altura h. Entonces la pregunta ahora es al revés. ¿Cuánta, ¿cuánto trabajo debo realizar o se debe realizar sobre un objeto de masa m para levantarlo una altura h? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Cuánto trabajo tengo que hacerse un objeto para tomarlo y levantarlo a una altura h? La gravedad antes trabajaba por mí y le costaba el trabajo hacer mg, pero no se puede hacer cuánto debo hacerlo. Entonces, para responder esta pregunta muy, muy interesante, digamos, es una pregunta bueno, que hace a uno pensar muchas cosas, digamos. Lo que lo hace pensar a uno es que, bueno, para hacer esto, lo que debiera hacer es que para poder levantar un objeto, primero tengo que vencer lo que lo tiene pegado hacia abajo, sería la gravedad. Si yo aplico algo más grande que la gravedad, bueno, voy ganando. Pero si aplico algo infinitesimalmente más que la gravedad, voy a poder subirlo. Entonces, la forma minimal, obviamente puedo hacer una cuota, porque obviamente puedo hacer más trabajo, pero la cuota, la cuota mínima o el trabajo mínimo que debo realizar es tomar el objeto, piensa en una altura cualquiera, o sea, el objeto está por aquí, o sea, inicialmente aquí, quiero llegar acá a una altura h, el objeto está acá, y lo que debiera hacer es que, obviamente, el peso lo está tirando hacia abajo, y yo lo que debería hacer es aplicarle externamente una fuerza F, que debe ser tal que, donde F, la fuerza F que le estoy aplicando, donde F es tal que F es mayor o igual a el peso, en su magnitud, por supuesto. ¿Ok? En su magnitud, hacia arriba, su magnitud. Eso que me dice cuando hago eso, lo puedo subir. Si es igual, está quieto, por la fuerza es cero. Si hago un infinitesimal un poco más arriba, sube. Así que más o menos debería ser mayor o igual. Debería ser ligeramente tan pequeño como yo pueda. Así que es un trabajo mínimo para poder levantarlo. ¿Ok? Y eso lo levanta. Por lo tanto, si pienso el mínimo de los trabajos que puedo hacer, sería ocupar F igual a mg. Entonces, el trabajo mínimo sería usar F igual a algo así como mg, por supuesto, más un epsilon en la dirección y, donde epsilon es un número muy, muy pequeño. ¿Ok? Si hago eso, lo puedo hacer tan pequeño como quiera, digamos. Puedo subir el objeto. De hecho, si es igual y no hubiera aire, le pego un golpe, seguiría hasta arriba sin problema, porque la fuerza total sería cero y la ley de Newton me diría ley cero, principio de inercia, me diría que se mueve hacia arriba. Pero por supuesto está también el aire, el cual tengo que ligeramente vencer cuando voy moviendo el objeto. La fricción con el aire, que no hemos descrito hasta el día de hoy, debe dar cuenta de esa fuerza. Entonces uno diría, bueno, si aproximo por mg y por ahora desprecio esta parte de acá porque es muy chiquitita, el trabajo que realizaría sería el siguiente. En este caso debería ser que yo parto desde cero, lo quiero subir a h y la fuerza que debiera aplicar debería ser la forma mg en la dirección, por supuesto, y hacia arriba. Y el desplazamiento en este caso sigue siendo simplemente dz por y. De Y, porque dije dz, pero de Y.
de Y. Entonces, producto punto, esto por supuesto me da que W vale de 0 a H, vale mg, me queda de Y, por lo tanto vale mg, de nuevo factor común, factorizo de 0 a H de Y, y eso entonces me queda que vale mg, entonces mg, en este caso, me queda eh, mg de, en este caso, Y evaluado entre 0 y H. ¿Ok? Y en este caso la fuerza va hacia arriba, ante la gravedad la fuerza está aplicando era hacia abajo. Así que de nuevo me da efectivamente mgh y por lo tanto la fuerza, o sea, el trabajo de subir un objeto, exactamente el trabajo que la gravedad hace para bajarlo. ¿Ok? Pero en este caso soy yo el que está haciendo, digamos, ese trabajo. Soy yo el que está aplicando una fuerza, digamos, en este caso, hacia abajo. ¿Ok? Así que, o sea, tengo que, perdón, la gravedad lo tira hacia abajo, yo lo estoy trabajando hacia arriba, y vemos que el trabajo mínimo es exactamente el trabajo que hace la gravedad. Es decir, que cuando subimos objetos, finalmente, levantar objetos, el mínimo, el mínimo que hacemos, el mínimo trabajo que hacemos es vencer la gravedad. Esa en realidad es la moraleja profunda. Entonces, observación, el trabajo realizado es simplemente vencer la gravedad. Si logramos vencer la gravedad, entonces efectivamente estamos, digamos, haciendo nuestra parte de subir objetos y moverlos. Pero entonces se dan cuenta, hay algo extraño o interesante. El trabajo que hago es subir y bajarlo exactamente lo mismo. Esta vez lo tomo el reposo, lo subo y lo estoy dejando yo en el reposo. Ojo, lo subo y lo mantengo a una velocidad y al final lo tengo que parar. En realidad, el trabajo que uno hace realmente es un poquito mayor. O sea, el trabajo es ligeramente mayor que mgh. ¿Por qué físicamente? Porque primero lo tomo, lo levanto, tengo que vencer las fuerzas, supongamos que es vacío, no hay problema. Lo muevo de tal forma que la fuerza sea igual y si quieren eso hacen entonces se pueda mover libremente, pero es por una pequeña fuerza para frenarlo y esa pequeña fuerza es la que no estoy tomando en cuenta, pero es muy chiquitita y a grosso modo el trabajo, si tuviera que calcular el trabajo que realicé, me haría mg, pero esta vez el trabajo lo hago yo y no la fuerza. Así que típicamente interpretamos esto es cuando solo en general, aquí puse los dos signos iguales porque yo se lo apliqué a fuerzas distintas. En una, la fuerza es natural y en otro caso, la fuerza está hecha por uno. Así que, en general, o sea, en este caso acá uno puede decir que el trabajo, entonces el trabajo en este caso, como diríamos, el trabajo, si lo defino como la fuerza por el desplazamiento, si lo definimos, a mucha gente más bien le gusta definirlo con el signo menos. En este caso, si este signo es positivo, ok, si este signo es positivo, la fuerza trabaja por sí sola. O sea, no tengo que hacer nada. Y cuando me sale negativo, en este caso me salió positivo, pero es porque yo invertí la dirección de la fuerza. Fui yo que apliqué, debería ser negativo. Se habría puesto en la misma noción que antes, que era la gravedad, que estoy venciendo la gravedad. Es decir, que tomo en este caso la fuerza de gravedad, la misma fuerza de gravedad, en este caso estoy haciendo que trabaje en el sentido negativo, porque en realidad yo le aplico una fuerza para cancelarla, pero en este caso se habría puesto acá la gravedad, no yo, en este caso fui yo que apliqué un F que supuse que era como la gravedad, pero se habría puesto acá la gravedad, ¿ok? Entonces fíjense, se habría puesto acá la gravedad me habría dado menos mg, y lo que estoy haciendo, si la llevo de 0 a h, porque finalmente estoy venciendo la gravedad, me habría quedado acá que el signo habría salido es menos. ¿Ok? Entonces estoy tratando de convencerlos de que, claro, mi fuerza trabajó. Cada vez que yo hago un trabajo sobre algo me da positivo. Pero en punto de vista de la gravedad, en este caso, la gravedad trabajó en forma negativa. La gravedad, o la fuerza que estoy estudiando ahí, trabajó en forma negativa. Entonces, cuando es positiva es que esa fuerza hace algo y cuando es negativa, esa fuerza de alguna forma está trabajando en el sentido opuesto. En realidad necesito algo que la venza para hacerla trabajar. ¿Ok? Pero estoy pensando si fuera la gravedad. Voy a insistir en esta idea interesante. Fui yo que apliqué una fuerza. Por supuesto, la fuerza de atracción es positiva, pero si lo veo desde la gravedad estoy subiendo el objeto, su fuerza era hacia abajo y nos dio negativa.
sí que efectivamente nos puede dar positivo o negativo, de acuerdo a la pregunta, ¿qué fuerza? O sea, en el caso anterior, por insistir, lo notaría así. Si el W lo hacíamos bajar, entonces tomar un objeto y bajar, en ese caso le hemos colocado la fuerza de gravedad por dr, nos dio mgh. Pero si ahora calculo el trabajo de tomar un objeto y subir desde un punto de vista de la gravedad, entonces en este caso fue subir ese objeto con la gravedad hacia arriba, nos habría dado menos mgh. ¿Ok? La fuerza de gravedad, no la fuerza que yo apliqué para subir, porque ahí apliqué yo sobre la fuerza que yo apliqué sobre el sistema físico en cuestión. Entonces aparece esta idea interesante por un lado. Fíjense que la gravedad, si yo la subo y, o sea, si uno hace el siguiente ciclo, solo pensando en la gravedad, bajar el objeto y subir el objeto, o sea, lo bajo y después lo subo, entonces uno diría que el trabajo total de esta trayectoria que está acá, que sería la trayectoria de ir desde en este caso, desde h a cero, la fuerza de gravedad, más aplicarle el mismo trabajo a la fuerza de gravedad, pero ahora de cero a h, traerla de vuelta, nos daría que la suma de estas dos cosas es cero. Ahora, esto, ir y volver, terminar al mismo punto. Nos gusta anotar este tipo de trabajo, un trabajo en un proceso cerrado, y por eso anotamos este circulito que está acá, que decir es tomar algún tipo de camino o trayectoria cerrada, y en este caso me digo que era cero. Es decir, que si quieren, en general, imagínense en general, tomar un objeto en el espacio, lo tomo el objeto y lo tomo y, por ejemplo, lo traslado, voy, vuelvo y lo muevo y lo vuelvo a colocar en la misma posición. Es decir, que parto y muevo el objeto de allá hacia acá y después lo traigo de vuelta. En este caso, si solo hubiera la fuerza de gravedad, les contaría que después de hacer este camino es cero. O sea, por un lado, en un rato, por ejemplo, mientras estoy subiendo, la gravedad está haciendo un trabajo negativo y en ese caso no está trabajando. Estoy trabajando yo para poderla subir. Y ahí viene el signo negativo. Y después cuando baja, trabaja la gravedad y lo lleva exactamente en la misma posición. ¿Ok? Eso me dice esta idea que está ahí. Pero tratemos de entender un poco más profundamente de dónde viene esta idea extraña o no extraña de que la gravedad, digamos, no está haciendo algo extraño. O por qué esto tiene que ver con, en realidad, fíjense, mg por h era algo así como una energía potencial que tenía, por otro lado, no olvidar esa expresión que está ahí, es directamente energía potencial de estar a una altura h. Entonces, para entender esto, nos recordamos entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, varias preguntas. ¿Por qué es cero en un ciclo cerrado? Y la otra pregunta es ¿por qué el trabajo se parece al potencial o energía potencial que o sea, lo dejé caer y la altura y la de una altura h y era mgh y la energía potencial sería mgh. ¿Y por qué el valor del trabajo coincide con la energía potencial? Y entonces la explicación de eso, bueno, son varias formas de verlo, pero déjenme hacerles alguna explicación de eso que está allá. Lo primero, sabíamos que en el caso de un objeto, por ejemplo, se mueve bajo el efecto de la gravedad, la energía se conserva, es decir, que la energía total debería ser energía cinética más la energía potencial, sin ni siquiera te voy a dar su expresión, ¿ok? Potencial gravitacional, que era mgh. Y ahora uno diría, bueno, pero energía cinética y potencial, entonces en instantes distintos sería energía total, sería la energía cinética que estaría en la altura y en h más u de h, y después la energía sería igual, la energía cinética en i igual cero más u en y igual cero. Eso nos daría la conservación simplemente de energía. Pero por otro lado, aprendimos que el trabajo o la diferencia de trabajo, eso lo calculamos, fue ahí donde entramos a introducir este concepto de trabajo. El trabajo tiene que ver con la variación de la energía cinética, es decir, que el trabajo, por otro lado, nos da que la variación de energía cinética, ¿ok? Es simplemente
el trabajo, en este caso sería el trabajo, si vamos de esta altura h a cero, entonces el trabajo sería en este caso de cero a, de h, perdón, partimos de h y bajamos hasta cero, de h hasta cero de la fuerza de gravedad, que en este caso es la que está trabajando, en este caso que está acá. Entonces eso nos diría que el trabajo, por otro lado, sería la energía cinética de estar inicialmente en qué lugar, o sea, partimos en h, así que esto sería cero menos la energía cinética de y en h. ¿Ok? Eso es lo que nos daría esto, y eso estaríamos diciendo que es el trabajo de h a cero de Fg por dr, del área bajo la curva, o la suma en este caso de darme una trayectoria y sumar el vector de desplazamiento instantáneamente multiplicado por la fuerza en ese caso. Pero esa energía cinética en y al cero e y cero, por otro lado, de acá podemos despejar justo esta diferencia que está acá, usando la conservación de energía, podemos contar cuánto vale. Usamos para eso estas expresiones que tenemos acá. Entonces, ¿cómo usamos esas expresiones? Fíjense que si tomo estas dos relaciones, llamémosla A y B, entonces si tomamos A, entonces considere A menos B. Si hacemos eso, el lado derecho, la energía, por supuesto, es conservada, así que eso es directamente cero. Nos quedaría que cero es igual a K de I0 menos K, energía cinética en I de H, y eso sería igual a más U en I0 menos energía potencial en I igual a H. ¿Ok? Eso es lo que encontraríamos, digamos, si hacemos eso que está ahí. Y eso, por lo tanto, nos diría algo muy simple. Nos diría que, ahora vemos qué nos diría que K en I0 menos K en IH es simplemente menos o más la energía potencial en YH menos la energía potencial en cero. Y por lo tanto, de esta relación que tenemos acá y esta que tenemos acá, podemos relacionarla. Nos diría que el trabajo, esto implicaría entonces que el trabajo, en este caso de H a cero, la fuerza de gravedad delta R, entonces debería ser igual a simplemente la diferencia de energía potencial de I igual a H menos I igual cero. ¿Ok? Y esto nos diría simplemente que el trabajo valdría eso, pero la energía, les recuerdo que el U en general era mgy, por lo tanto nos diría que mg en H vale mgh menos cero, y por lo tanto contaríamos el trabajo que encontramos. Eso respondería de ya la pregunta cuál es la razón que una está relacionada con la otra, con la energía y la variación de energía potencial. Vemos que en el caso que la energía es conservada, el trabajo es directamente energía potencial. Pero más que eso, esto en este caso era porque me dio cero. En general, lo que me diría esto, si no lo aplicamos cero, sino cualquier punto, por esta relación en realidad puse cero, pero puedo haber puesto I en H y I en H' o cualquier H, va a contar que el trabajo de ir de H a un H' cualquiera, F de G, de R, entonces va a ser la diferencia de energía, en este caso, o menos la diferencia de energía potencial. ¿Por qué? Porque en este caso significa que la evalúo en un lado a otro lado, significa que el trabajo, en este caso, va a ser igual en H, H' o cualquier posición, nos diría que es simplemente, va a ser menos, ¿por qué? Porque sería U en H' menos, en este caso, fíjense que ahí me queda evaluado acá el menos, por eso puse el menos afuera, U en H. Así que el trabajo, en este caso, cuando está relacionado a un problema conservativo, tiene que ver con esta diferencia de energía. Así que esta relación que está acá es correcta. Y en realidad esta expresión es una expresión muy, muy general que nos va a decir que para sistemas que vamos a llamar conservativos, se tiene esta propiedad muy profunda. Se tiene en cuenta que la diferencia o la variación o el costo de hacer un trabajo, en realidad es simplemente vencer la energía potencial. ¿Ok? Eso gracias a que esto se conserva. Viene todo acá. Eso y la definición, por supuesto. Entonces vamos a contar eso que está ahí. Entonces voy a decir dos comentarios importantes.
Primer comentario, muy bien. Con eso entonces encontramos por qué. Entonces la primera pregunta es por qué en, se- en co- entonces, ¿por qué el valor del trabajo coincide con la energía potencial? Ya lo hicimos. ¿Y por qué ¿Y por qué es cero en un ciclo cerrado? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué el trabajo en un ciclo cerrado es cero? Bueno, ahora sí es fácil, porque fíjense que esto nos diría que se aplicó la razón anterior. Si tomo un ciclo cerrado y calculo el trabajo, y el trabajo es conservativo me refiero que es en un problema donde la energía se conserva, entonces nos quedaría que esto, bueno, debería ser el área bajo la curva de A a B de simplemente alguna fuerza por d a d r más la fuerza el trabajo de ir de B a. Eso sería cíclico en general. O sea, la imagen que tengo es que tomo en el espacio cualquiera. Entonces tenemos Z, X, perdón, e Y. Entonces tendríamos que partimos de algún lugar y vamos hacia acá y después volvemos hacia acá. Entonces acá si quieren tomaríamos A y B. Y fíjense que no importa cuál sea lo que estoy diciendo, cuál sea el camino que tome, si es cíclico, entonces ir y volver hace que esto debería ser cero si la fuerza es conservativa. Esta es la propiedad característica perdón, el trabajo, la fuerza aquí, ¿por qué puse el doble acá? La fuerza o el desplazamiento. El trabajo en un ciclo periódico es cero, ¿ok? ¿Y por qué? Ahora usemos la fórmula anterior que nos permitiría entender el por qué lo que acabo de decir es correcto. Bueno, es porque simplemente esto sería, si aplicamos entonces el trabajo en un ciclo periódico, el trabajo, ok, solo un segundo, pues quedamos sin baterías, ok, esperemos que se cargue un segundo, entonces nos quedamos sin energía, ok, entonces en este caso está cargando unos segundos, se carga bastante rápido, así que podemos ir escribiendo sin problema. Bien, entonces en este caso nos dice que nos estaría diciendo que el trabajo en un ciclo cerrado, es decir, de A a B y de B a A, es decir, así, F de R, entonces el trabajo sería simplemente, bueno, el trabajo de A a B de F por dr más el trabajo de B a A de F por dr, siendo esta trayectoria cualquiera. Bueno, esto sería simplemente igual a que, entonces el trabajo cíclico de A a B de B a A sería simplemente el trabajo de AB, pero esa sería la diferencia menos la diferencia potencial de que en este caso de UB menos UA, y después sería menos el de BA, y ese sería simplemente menos UA más, o menos, perdón, V. Y como si se dan cuenta, bueno, trivialmente este que está acá, perdón, este que está acá, se cancela, perdón, se cancela, este se cancela con este, ¿por qué? Porque se nos queda menos, menos, más, y el otro es menos, y el de acá también se cancela porque este queda menos, menos, más, y este es menos, y por lo tanto nos da efectivamente cero. Entonces, mientras venga de algo conservativo, es decir, que satisface que hay una cantidad conservada global, que es la energía, nos dice que esto es cero, trabajo va a ser cero. Ese es el resultado interesante y en realidad vamos a decir que una fuerza es conservativa, eso es una definición donde se conserva una especie de, se conserva una energía. Una fuerza es conservativa, es conservativa si tenemos que un camino cerrado, el trabajo realizado es cero, primera cosa, eso es lo que se ve. El camino cerrado, eso es cero. Y en general también vamos a aprender que el trabajo entre dos puntos cualquiera, A y B, de una fuerza conservativa, es simplemente menos la diferencia entre la energía en B menos la energía potencial en A. Estas son las dos propiedades. Bueno, están relacionadas, por supuesto, pero son importantes a ver y a entender. No siempre va a ser así. Ejemplo, o sea, por ejemplo, si se lo aplican, los han propuesto, chequear que simplemente el caso de un resorte, por ejemplo, ahí de Hooke, es conservativo. La fuerza, la fuerza es conservativa.
Si uno chequea eso, va a descubrir que la fuerza es conservativa. Entonces, nos va a quedar que eso es conservativo. Ahora, uno podría pensar si todas las fuerzas tienen esta propiedad de ser conservativos, todos los problemas son conservativos. La respuesta es que hay fuerzas no conservativas. Entonces, veamos que hay fuerzas no conservativas. Es decir, que hay sistemas físicos más complejos, donde hay que hacer esto con mucho más cuidado. Es decir, que la energía no se escribe simplemente como energía cinética o energía potencial. ¿Ok? Y el ejemplo que descubre esto, o el ejemplo que satisface eso, que hay fuerzas no conservativas, hay sistemas físicos donde esto no es verdad, el ejemplo es simplemente, en este caso, es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Esta fuerza no es conservativa. Es decir, por ejemplo, si uno toma un plano inclinado, toma un objeto, este objeto se traslada y uno se pregunta, imagínense, este objeto baja y después lo subimos a la misma altura. Uno se puede preguntar, supongamos que esta distancia recorrida es L, uno se puede preguntar, y aquí hay un ángulo alfa, uno se puede preguntar si el trabajo de proceso cíclico de que esto baje y suba es o no conservativo. Por supuesto, la gravedad no hay problema, ya vemos que es una parte potencial, así que no hay problema. Pero la fuerza, que vamos a ver que eso no lo cumple, es la fuerza de fricción, la fuerza que ocurre a la superficie de acá. Esta fuerza de fricción no satisface esta propiedad y hace que esta fuerza sea no conservativa. Es decir, solo para ilustrar un poco las cosas, ok, hoy día hemos calculado bastante, hemos mostrado poco, digamos, las applet, pero acá obviamente tenemos el plano inclinado, acá tenemos fuerza de fricción. Fíjense en este caso, la fuerza de fricción que coloqué aquí es bastante alta y por eso en este caso está quieto, pero si por ejemplo, en este caso la disminuyo, veamos, la disminuyo un poco, inmediatamente empieza a caer el objeto, cambia el coeficiente de roce dinámico. ¿Ya? Pero entonces la idea sería que este objeto cae y después yo lo subo. ¿Ok? Y nos preguntamos, en este proceso cíclico, ¿la fuerza de fricción hace o no es cero en ir y volver una distancia L? Esa es la pregunta que quiero resolver. Entonces resolvamos esa pregunta y veamos si efectivamente satisface que o no, si se cumple o no lo que queremos ver. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dejemos la tablet y chequeamos, digamos, que eso efectivamente en un ciclo cerrado, esta fuerza no es conservativa, es una fuerza que hablamos disipativa, ¿ok? Que no una fuerza de no conservación, digamos, es la que vemos en este caso. Entonces, veamos qué es lo que da. Entonces, ¿cómo calcular esto? Bueno, simplemente uno diría, bueno, esto lo que hay que hacer primero es resolver el problema del plano inclinado. Lo resolvemos. Entonces, el problema del plano inclinado. Entonces, el problema del plano inclinado lo queríamos, bueno, simplemente ya lo hemos resuelto. Esto lo que tiene es que hacia acá, voy a colocar otra cosa. Hacia acá está la gravedad, ¿ok? Y lo que usamos como sistema de representación. Por supuesto, hacia acá hay una fuerza normal, coloquemos verde mejor, aquí una fuerza normal hacia acá. Y usamos un sistema de coordenadas, en este caso, que está acá, y lo ponemos, si quieren, en el origen de la forma X, E, Y. ¿Ok? Cuando hacemos eso, entonces nos queda acá este sistema que está acá, y nos quedan las ecuaciones de movimiento siguientes. Entonces, en Y encontramos que la masa por la aceleración en Y es igual a la normal, que es hacia arriba, y el peso, que lo tengo que proyectar acá. Pero si esto vale alfa, pues estos dos ángulos son complementarios, y por lo tanto me queda menos, entonces me queda mg coseno de alfa. Proyectamos entonces el peso en esa dirección. Y en X nos queda M a X igual. Tenemos por un lado la fuerza de gravedad hacia abajo, que es proyectar este vector que tenemos acá hacia abajo. Nos queda una componente hacia acá. Eso vale simplemente el peso, que es mg
seno de alfa menos la fuerza de fricción que vale el coeficiente de mu, en este caso dinámico. Ponemos un roce dinámico en la superficie que está acá, un roce dinámico, por la, en este caso, normal. Bueno, en el primer caso sabemos que no se pueden despegar, así que esto va a quedar cero. Por lo tanto, me dice, la primera expresión me dice que de esta expresión que está acá, concluimos que la normal es simplemente mg coseno de alfa. La segunda ecuación, concluimos que la aceleración nos va a quedar que m por ax es igual a mg seno de alfa menos roce, en este caso dinámico, por, en este caso, sería simplemente la normal que vale mg coseno de alfa. ¿Ok? Esa sería la ecuación de movimiento. Y esto nos dice, por ejemplo, que la aceleración, si simplificamos m, vale g factor común de qué de seno de alfa menos mu dinámico mg. Perdón, el g se lo hizo afuera y el m también. Simplemente me falta un coseno, nada más, geométrico, coseno. Y esta relación es la que me dice esencialmente si en este caso tenemos o no, digamos, algún tipo de deslizamiento. Entonces, cuando seno de alfa es mayor que mu de por coseno, entonces el sistema empieza a acelerar y cae, y eso es lo que vemos en la simulación usualmente. O sea, cuando miramos la simulación, en realidad lo que vemos que funciona, que hace hacer esto, es que este coeficiente es positivo y este es el coeficiente que hace entonces que este objeto caiga. Por eso el coeficiente de fricción, si yo lo aumento, por ejemplo, a 9, vemos que cuando lo aumento a 9, entonces ya hay problema, allá no supera esta cantidad y por lo tanto no puede caer. ¿Ok? Entonces, supongamos que sí se puede mover por gravedad, cae hacia abajo y después lo subo y después lo traslado hacia arriba y veamos entonces cuál es si la fuerza de fricción tiene en un periodo cíclico si es cero o no para ver si es conservativa. Esa es lo que vamos a tratar de entender por ahora. Entonces hacemos eso y con eso, digamos, vamos a calcular, digamos, un poco esta parte que está acá. Entonces, solo un segundo. Vamos a colocar esto acá. Muy bien, colocamos eso ahí y solo un segundo ahí para que nos quede bien. Nos quede bien ahí. Perfecto. Entonces calculemos esto último y veamos que no es cero. Entonces lo que tenemos que hacer es el trabajo, en este caso, de ir de A, si quieren, de una altura 0 a B. Supongamos que A está a esta altura acá, A, y acá está B, y después de B, A. Entonces deberíamos calcular el trabajo de la fuerza de fricción, ok, roce, de a B, que se desplaza una distancia R, más después hacer de B a A la fuerza de fricción por dr. Entonces eso es lo que queremos hacer. Entonces eso nos da, déjenme llamar a esto W para no estar escribiéndolo cada rato. W entre ir de A a B y de B a A. Entonces el primer término nos quiere simplemente, bueno, debemos partir, la fuerza de fricción está en el plano X y el delta X también. O sea, deberíamos decir, por supuesto, en este caso, la trayectoria que estamos haciendo, deberíamos anotar eso antes. Entonces anotamos esa parte de antes. Decimos que en este caso el desplazamiento de la trayectoria simplemente es de X en la dirección X. ¿Ok? La trayectoria se mueve en esa línea recta que tenemos definida acá. Después tenemos que la fuerza de fricción depende. Cuando el objeto va hacia abajo, cuando X baja, cuando la masa baja, es simplemente una fuerza opuesta que vale menos el coeficiente dinámico. ¿Ok? Dinámico. Está la dirección opuesta. Déjenme correr esto un poco más acá. El coeficiente es dinámico cuando la masa baja. ¿Ok? Es simplemente el coeficiente dinámico, la masa. Déjenme borrar bien eso. Cuando la masa baja. Es eso por la normal, y ya vimos que eso era simplemente mg por coseno de alfa. Y cuando la masa sube, la fricción de nuevo apunta en la dirección opuesta. O sea, lo que está subiendo, la fricción se da vuelta en la otra dirección. Entonces masa sube. En este caso vale, en la dirección por supuesto X unitario, vale mu. Entonces la fuerza está apunta en la dirección X, mu dinámico, mg coseno de alfa en X. ¿Ok? La fuerza de fricción siempre está haciendo la normal, está poniéndose ella porque es proporcional a la tensión, tabla de fuerza de roce.
Y por lo tanto, el W, ¿qué me queda? Bueno, el W me queda. El primer caso, vamos de 0 a L. El producto punto nos quedaría la fuerza, en este caso es menos mu de m g coseno de alfa de x unitario por dx por x unitario. Más, vamos a tomar abajo, más de, partimos ahora desde, perdón, la primera partimos de L, estamos arriba, estamos bajando, ¿ok? Ah, en este caso, claro, quizás, en este caso sí hay que ser cuidadoso. En este caso voy a borrar esto acá. Me voy a poner exactamente en el origen acá. Partimos en este lugar, exactamente nos colocamos acá, lo hace un poco más grande, para que quede claro. Nos estamos colocando aquí. Aquí tenemos Y y acá tenemos X para que sea más claro de dónde está mi origen. Por eso, dice, por eso dije que partí en 0 y a L. Y después hacemos lo mismo, con cuidado partimos desde L y nos vamos hacia 0. Y en este caso la fuerza cambió de signo, es mu de mg coseno de alfa x por dx de x. Muy bien, entonces, ¿qué nos da esto? Bueno, nos da que el primer término simplemente sacamos los factores comunes hacia afuera, nos queda menos, ok, o si quieren nos queda factor común mejor, m d mg coseno de alfa. Esto es común en estas dos expresiones, así que lo dejo común. Después me queda x por x, eso es 1. Me queda entonces de 0 a L, simplemente con signo menos de dx. Y después me queda más de L a 0 con signo más de dx. Eso es lo que nos da esto de acá. Muy bien. Y ahora que nos da el trabajo entonces de ir de A B, de B a A, nos queda lo siguiente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que esto vale simplemente menos, no más, perdón, más mu de mg coseno de alfa. Y nos queda de 0 a L, la primitiva de algunos de 1 es simplemente x. Nos queda x evaluado entre 0 y L con signo menos, más x evaluado en L a 0. ¿Y esto qué nos da? Bueno, nos da mu de mg coseno de alfa de qué. Bueno, en esto acá nos da aquí arriba menos L, 0 es 0, más acá nos queda evaluado x en 0 es 0, menos L. Y por lo tanto, el trabajo que realiza en este caso la fuerza de fricción en ir y volver vale menos dos veces mu de mg coseno de alfa. Así que no es cero. Entonces, primero que nada, la fricción, observación, no es conservativa. La fricción no es conservativa. Y el signo menos, ¿qué quiere decir? Es que yo tuve que trabajar con el sistema. O sea, para tomar un objeto, bajar y subir, tengo que agarrarlo. En este caso, trabajó la gravedad y después trabajé yo. Entonces, en este caso, lo que nos dice es que para que este proceso sea posible, hay que trabajar sobre el sistema. Hay que trabajar sobre el sistema. Eso es lo que hace la fuerza de fricción. Muy bien. Así que hemos concluido algo profundo, muy profundo, que hay fuerzas que son conservativas. Esas esencialmente tienen que ver con el potencial y fuerzas que no son conservativas. La primera que hemos conocido hasta ahora es la fricción entre dos objetos sólidos, que nos muestra que no es conservativa. Bueno, seguiremos discutiendo, por supuesto, estas cosas durante nuestras próximas clases, pero vemos algo muy profundo que aquí acaba de ocurrir y también aprendimos el concepto de trabajo que nos ayuda a caracterizar estas cosas de si algo se puede hacer o no se puede hacer. Y eso, insisto, es fundamental cuando tenemos máquinas, lo que nos permite saber si podemos hacer cosas bien. Nos estamos viendo. Cuídense.